¿Puede alterarse la escena del crimen? ¿Puede alguien hacer pasar como suicidio lo que ha sido un vil asesinato? Centenares de personas en uno de los barrios más populosos de Madrid, Vallecas, están persuadidas de que Maika Mari Carmen Pérez, de 30 años, es una víctima más de la violencia doméstica. Sin embargo, su novio, un policía nacional experto en la lucha antiterrorista, afirma que ella se suicidó con su propia pistola. La investigación será ardua, sobre todo para los encargados del caso, que además deben defenderse de la sospecha de corporativismo. ¿Qué indicios hay sobre lo que realmente sucedió? ¿Por qué la familia y los amigos de la pareja se inclinan a pensar que es imposible que Maika se suicidase? ¿Tiene importancia decisiva la prueba de la parafina o el hecho de que el cadáver estuviera delante de un espejo? En las claves del crimen buscaremos la verdad en compañía de nuestros invitados, pero no sin antes refrescar la memoria de esta inquietante historia. Maika Pérez Márquez murió de un disparo en la cabeza el 19 de mayo. Los hechos ocurrieron en Vallecas, en el piso que compartía con su novio, Ángel, un policía nacional de 32 años. En este caso existen dos versiones contradictorias, la de la Jefatura Superior de Policía, que afirma que la joven de 30 años se suicidó, y la de la familia de Maika, que considera que su novio la disparó un tiro. Los vecinos, convencidos de que se trataba de un asesinato, intentaron linchar al supuesto homicida, cuando éste, protegido por sus compañeros policías, abandonó el lugar del crimen. Ángel, el novio de Maika, no está imputado en el proceso. En su declaración ante el juzgado manifestó que fue a buscar a su novia al colegio Siglo XXI en Moratalaz, donde ella trabajaba. A continuación, ambos se fueron a su piso. Allí discutieron, se enfadaron y Ángel le pidió que recogiese sus cosas y se marchase de la casa. Maika fue al dormitorio y guardó su ropa en bolsas. Cuando él entró en la habitación, la vio con una pistola en la cabeza y a continuación ella se pegó un tiro. Pero esta versión contrasta con la postura de los familiares. En primer lugar, se preguntan para qué Maika recogió su ropa si después se iba a suicidar. Además, afirman que era una mujer muy alegre y vital y que había sido ella quien quería abandonar a su novio por los malos tratos a los que la sometía. El carácter de Ángel es sencillo de describir. Era agresivo, violento, extremadamente celoso, frío, calculador, muy posesivo. Enseguida empezó a aislarla de amigos y familiares, a amenazarla y a acosarla. Otro dato apuntado por la familia de la fallecida es que el día del crimen los padres de Maika la llamaron por teléfono y siempre se puso Ángel. En una de las ocasiones, este confesó que había matado a Maika. Cuarta llamada. Le dice, Ángel, ¿cuál ha sido ese accidente? ¿Cuál ha sido ese accidente? ¿Qué le pasa a mi hija? Y le dice con toda... La primera vez me dijo que estaba muy mal mi hija. De primero me dijo, su hija está muy mal. No me digas que está muerta mi hija, Ángel, le decía yo. No me digas, no me lo puedo creer. Su hija está muerta. Imagínese cómo yo me pondría. Entonces, el padre estaba abajo. Sube corriendo y coge el teléfono el padre. Dice, ¿qué ha pasado, Ángel? Dice, tu hija está muerta. Dice, hemos discutido. Y le da y con la pistola, le pega un tiro con la pistola. Es un canalla, es un criminal, quiero que se publique que es un criminal. La policía le quiere cubrir los hechos. Esta muerte, rodeada de misterio, es todavía un enigma. Por eso hoy nos preguntamos, ¿Maika se suicidó o la asesinaron? Guapa chica Maika Pérez Márquez, capaz de provocar esa explosión popular que quiere indagar en las razones de su muerte. Está con nosotros hoy África Pérez Márquez, su hermana, y una de las personas que más valientemente defiende un punto de vista de que la investigación no debe parar hasta demostrar lo que verdaderamente pasó. Maika, bienvenida. África, perdón, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento de la muerte de su hermana? Yo tuve conocimiento el viernes día 19, sobre las 9 menos cuarto. Yo me encontraba en casa de mis suegros
precisamente porque habíamos ido mi marido y yo a realizar unas compras, había dejado el niño y sabía que mi hermana y Ángel iban a ir al domicilio de mis suegros porque iban a solucionar un trámite de un taller, una reclamación. Entonces mi madre me llamó por teléfono, no me localizaba, no tenía el móvil yo, en casa no estaba, y me dijo que me fuera corriendo a Vallecas, que algo muy gordo había ocurrido. Yo, claro, inmediatamente cogió el teléfono mi padre y me dijo, pero muy gordo, muy gordo. Yo salí corriendo sin dar explicaciones y ya llorando, a mi hermana le ha pasado algo, a mi hermana le ha pasado algo, mi marido me decía, no tiene por qué ser a ella, cálmate, cálmate. Y ya fue cuando llegué, estaban mis padres, que supuestamente yo pensaba que se encontraban en la sierra, se habían marchado a mediodía, estaba mi hermano, estaba mi cuñada y los suegros de mi hermano. Y mi hermano me dijo, se abrazó a mí y me dijo, ya no tenemos hermana porque la ha asesinado. ¿Estaban ustedes muy unidas? Sí, estábamos muy unidas. Lo que ocurre es que últimamente nos veíamos menos porque yo estaba de excedencia, ella me estaba sustituyendo en mi puesto de trabajo y tengo un niño de 10 meses, entonces bueno, pues me quitaba tiempo, había veces que no podía quedar con ella tanto como quería por el niño, pero sí estábamos unidas, muy unidas. ¿Por qué aquella tarde de los hechos sus padres llamaron durante toda la tarde, por decirlo así, a su hermana? Bueno, mi madre siempre tiene la costumbre de saber cómo estamos, de hablar todos los días hablamos. Y en concreto se habían marchado hacia las 2 de la tarde a una casita que tienen en la sierra. Y a mi madre le extrañó que mi hermana no les hubiera llamado, porque siempre lo hacía para decir, ¿qué tal habéis llegado? Pues voy a hacer esto. Entonces no le llamó. Entonces mi madre comenzó a llamar, pues sobre las 5 de la tarde empezó a llamar. No había nadie en casa, dijo, voy a llamar al móvil. Y tampoco le contestó nadie en el móvil. Esperó un rato, volvió a llamar y siguió llamando porque le extrañaba que ni estuvieran en el domicilio ni estuviera mi hermana con el móvil conectado. Y entonces ya entre las 6:30 y las 7 llama por teléfono y descuelga a él. Y le dice, hola Ángel, ¿qué pasa? O algo así. Y dice, ahora no te puedo hablar, luego te llamo. Y le cuelga. Entonces mi madre, claro, dicho eso, dice, bueno, voy a volver a marcar a ver qué ocurre. Ángel, ¿qué pasa? Que ahora no te puedo hablar, luego te llamo. De una manera así muy... Vuelve a llamar mi madre y dice, ¿pero qué pasa? Y dice, nada, que hemos tenido un accidente. Dice, ¿cómo que habéis tenido un accidente? ¿Qué ha ocurrido? Le vuelve a colgar. Vuelve a llamar, ¿pero dónde está mi hija? Dile a mi hija que se ponga, quiero hablar con mi hija. Tu hija está mal y no se puede poner. Vuelve a colgar el teléfono. Y ya mi madre insiste y le dice que tu hija no se puede poner porque está muerta. Mi madre, claro, se pone a llorar, lógicamente, desesperada, gritando. Mi padre, que la oye, hay unas escaleritas para subir a la casa, subió, cogió el teléfono y le dijo que le dijera la verdad, que era lo que había ocurrido, que le dijera la verdad. Y le contestó que nada, que habían discutido y que le había dado un tiro. Yo esto me he enterado, pues, vamos, yo me enteré en el momento, pero a mis padres en ningún momento les dije explicarme con detenimiento cómo ha sido la sucesión de llamadas. Yo había oído a mi madre llorarlo, contarlo, y yo estaba pensando que mi madre se iba detrás de ella en ese momento, la tuvieron que atender en el SAMUR. Entonces, toda esta serie de detalles yo es en la madrugada del día siguiente cuando me la cuentan con detenimiento. Pero su padre cuenta que efectivamente cuando él se pone al teléfono, escucha nítidamente cómo el novio de su hermana le dice, hemos discutido y le he dado un tiro. Efectivamente. De hecho, la reacción de mi padre es insultarle, o sea, es que inmediatamente insultarle, claro, llamarle de todo. Él le colgó. ¿Por qué está usted tan convencida, porque lo está seguramente, de que Ángel, el compañero de Maika, es el autor del disparo? Bueno, los hechos para todo el mundo ocurren el día 19 y para nosotros la tragedia efectivamente es el día 19, pero la pesadilla comienza muchísimo antes, mucho antes, ya casi desde el inicio de la relación. Ellos se conocieron pues más o menos en las Navidades del 98. Sabíamos que mi hermana no quería una relación estable porque hacía unos años que había terminado con una pareja que llevaba 7 años, o sea, una pareja muy estable, y entonces, bueno, pues nos contó que había conocido a un chico y eso, pero no le daba mucha importancia. Nos decía a menudo, no, sí, ya no salimos juntos, nada, ya no salimos. Pero luego volvía, y desde el primer momento fue un personaje misterioso.
Un personaje que le decíamos, ¿y a qué se dedica? No, no, es que no lo sé. Pero ¿cómo no sabes a qué se dedica? Unos días nos decía una cosa, realmente ella no lo sabía, decía que solamente sabía su madre y un compañero suyo a qué se dedicaba, que no lo sabía nadie. Entonces, para nosotros era un personaje misterioso, porque si no quieres decir a qué te dedicas, invéntate algo y manténlo. Pero no, luego con algún amigo que coincidía, amiga o la compañera del colegio, pues decía que era buzo, pero es que se recreaba contando su trabajo como buzo, o que estaba en un barco. O sea, era un personaje misterioso. Yo le conocí más o menos en el mes de mayo. Y bueno, pues lo único que me atreví a decirle, hola, ¿qué tal? Porque mi hermana me había avisado, cuando le conozcas, tú no le preguntes, tú no le digas, que no le gusta conocer a gente, que no le gusta que le pregunten. O sea, era un personaje de lo más misterioso. Pues nada, en esa primera vez que le vi, hola, ¿qué tal? Y nada más. Y entonces, pues nada, mi hermana volvía a casa muchas veces, no convivían juntos, volvía a casa y decía que nada, que ya la habían dejado, que la quería separar de la familia, que la quería separar de los amigos y que no, que ella no estaba dispuesta a una relación así, y lo dejaba. Sorprendentemente para todos, luego continuaba. Se marcharon juntos de vacaciones. Se marcharon juntos de vacaciones y pensaban estar unos días en Barcelona, luego otra semana o así en Lugo, que estaban allí sus padres, y luego ir a la sierra con mis padres. Entonces los días pasaban y mi hermana me llamaba casi todos los días y me decía, no, estamos en Lugo. Ah, pero no volvíais ya. No, pero volvemos más adelante, volvemos más adelante. Bueno, un día me llamó porque mi hermana siempre, bueno, quería muchísimo a su familia y especialmente con mi madre, pues no quería nunca hacerla sufrir ni preocuparla por nada. Realmente eso ha sido un gran problema, porque si ella nos hubiera hablado más abiertamente, a lo mejor podíamos haber evitado algo, no lo sé. Entonces me llamó por teléfono, yo estaba fuera de Madrid, y me dijo, mira, no le digas a mamá nada, pero esta noche me marcho para Madrid. Y yo le dije, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nada, ya te contaré, hemos tenido problemas y me marcho esta noche para Madrid. Vale, perfecto. Ella sabía que estábamos de acuerdo en sus decisiones. Y al día siguiente me llama y me dice que no, que ya lo han arreglado y que se queda allí. A mí me sorprendía muchísimo, porque además era una persona que tenía carácter, que parecía que tenía decisiones, que tomaba decisiones. Y me decía que no, que ya lo habían solucionado y que se quedaba unos días más. A mí me sorprendía. Luego ya volvieron de vacaciones, fueron a la sierra, pero nada más que un día. Nada más que un día y bueno, pues igual, con él muy en plan misterioso, de no poder hablar, de no poder decir. Poco a poco, era eso sí, una cosa que quiero destacar muchísimo, es que cuando él se marchaba fuera y mi hermana estaba aquí en Madrid, mi padre decía, es que a este tío le voy a mandar, decía cualquier barbaridad, porque es que llamaba por teléfono a todas las horas, o sea, era un control continuo, la llamaba y venga, y venga, y venga. O si rompía la relación ella, la llamaba, la hacía salir a las 3 de la mañana, mi hermana salía para que en mi casa no siguiera molestando con sus insistencias telefónicas, en fin, que no nos gustaba, a ninguno nos gustaba ese tipo de relación, sobre todo porque veíamos que ella quería romperla, que quería romperla continuamente la relación. África, ¿se conocen los hechos el día del disparo? El día del disparo, a las 4:30 aproximadamente, mi marido, que se encontraba en casa de sus padres, habla por teléfono con mi hermana y le dice que si está... Ella dice, le extrañó mucho porque preguntó, ¿está Rafa? Y mi hermana siempre a su padre le ha llamado Rafael. Y dice, está durmiendo, él pensó que se refería a su hermano, está durmiendo. Dice, no, Miguel, yo es que llamo Rafa a tu padre. Él me lo vino contando y dice, tu hermana me ha dicho esto y me ha dejado extrañado. Bueno, pues dice, sí, espera, ahora te paso con él. Hablan con mi suegro, se pone él y conciertan una cita. Creo recordar que a las 7 o las 7:30 de la tarde. Y a las 6:30 llama él, habla con mi suegro y le dice, Rafael, que vamos a retrasarnos porque me ha surgido un imprevisto y entonces nos vamos a retrasar en la cita. Mi suegro le contesta, vale, no hay problema, yo estoy Todo esto aquí. Con gran frialdad y sin Sí, denotar no, tranquilamente. ninguna alteración. No, tranquilamente. Mi suegro dice que de una forma muy educada, Rafael, que no le importa que vayamos un poco más tarde, que me ha surgido un inconveniente. No, estamos aquí en casa. De hecho, yo cuando realizamos las compras, llego a casa de mis suegros y me dicen, va a venir tu hermana y Ángel,
Pero acaban de llamar, han llamado a las 6:30 diciendo que se iban a retrasar. Y por eso yo, cuando recibo la noticia, yo estoy allí, porque yo estaba esperando a mi hermana. Está con nosotros el ilustre abogado Jaime Sanz de Bremont, del Colegio de Madrid. Bienvenido, señor Sanz de Bremont, que ejerce la defensa, en este caso será en su momento, cuando haga vista oral, la acusación privada o particular, en defensa de los intereses de la familia de Maika. Señor Ángel Sanz de Bremont, perdón, señor Jaime Sanz de Bremont, tanto a Maika como a Ángel se les practica una prueba que ha dado mucho que hablar, la de la parafina. ¿Tiene importancia esta prueba? En determinados casos puede tener importancia. Es conveniente puntualizar en cualquier caso que, aunque se conoce popularmente como la prueba de la parafina, porque es el material que se utilizaba de forma clásica para llevar a cabo esa prueba, ahora mismo ya se utilizan otro tipo de reactivos, no solamente es la prueba de la parafina en sí misma. Es una prueba para saber... Es una prueba disparó. para saber si existen residuos de disparo en la superficie en la que se lleve a cabo la prueba. Y esto es importante determinar la superficie porque, de hecho, por ejemplo, la duración de esos residuos de disparo en la piel humana es menor, por ejemplo, que la duración de los residuos de disparo o restos de pólvora en la ropa. Entonces, de hecho, siempre que ha acaecido un suceso violento en el que ha habido un arma de fuego presuntamente disparada por medio, obviamente pues, se lleva a cabo, se debe de llevar a cabo esta prueba. En este caso le toman las muestras correspondientes a las manos del cuerpo de Maika y toman también unas muestras en las manos de esta persona, de Ángel, pero los propios funcionarios que proceden a tomar estas muestras hacen constar, porque evidentemente presumo que les llamó la atención, pues en un lugar lleno de sangre, el ver unas manos limpias de repente, es decir, ahí estaba todo lleno de sangre y imagino que les debió de llamar la atención el hecho de que tuviera las manos limpias, y aunque yo no estaba ahí puedo decir eso, pues en la medida en la que se toma un reportaje fotográfico precisamente de todos los pasos que se van dando, y él reconoce por lo tanto que se ha lavado las manos. Desde el momento en que se ha lavado las manos, la prueba, el resultado de la prueba en cuanto a él se refiere va a siempre dar negativa. De hecho, los peritos que realizan el correspondiente informe sobre los resultados del análisis manifiestan que da positivo el análisis que se efectúa en cuanto a los restos o a la muestra recogida en las manos de Maika, y que las muestras recogidas en las manos de él da negativo, como era de esperar. El hecho de que a su vez haya dado positivo las muestras recogidas en las manos de ella tampoco en sí mismo es significativo de nada, porque hay que también explicar que siempre dará positivo, aun cuando no se haya disparado un arma, si esa superficie, sea de piel o sea de lo que sea, ha estado en contacto con un arma recién disparada. Y a partir de ahí, don Jaime, ¿cuáles son las hipótesis? Bueno, hipótesis, todas las hipótesis están abiertas, qué duda cabe. Pero sí que hay que resaltar una serie de cuestiones que indudablemente llaman mucho la atención. Si ya de por sí llama la atención el hecho de que una persona que teóricamente presencia un suicidio y que teóricamente está angustiado porque la persona que se supone que se ha suicidado es su novia, y que cuando llegan además los funcionarios policiales que llegan en el primer momento de los hechos, está incluso intentando reanimar a esta persona. No sé yo reanimar qué cuando tiene un disparo en la cabeza, pero si además resulta que esta persona es un funcionario policial, y no cualquier funcionario policial, porque es un funcionario policial especializado, es por lo tanto un profesional, sabe sin género de duda alguna que lo primero que se va a hacer, una de las primeras cosas que se van a hacer es precisamente tomar muestras para saber si hay residuos de disparo en las manos tanto de ella como de él. ¿Por qué entonces se lava las manos? Pero no solamente eso, sino que además, y por desgracia, no se le recoge la ropa que llevaba en ese momento, porque hubiera sido muy interesante, a lo mejor no hubiera salido nada, pero en cualquier caso sí que hubiera sido, estimo necesario, haberle recogido la ropa para analizar si, por ejemplo, en la ropa existían rastros o muestras de pólvora. La ropa, cuando 3 días después yo, el primer día que actúo, pues se celebra o se realiza un nuevo registro en el domicilio de esta persona, se le pregunta por esa ropa, la ropa resulta que ha sido también lavada. Estamos viendo en este momento, don Jaime, unas imágenes referidas al día del entierro de Maika en el cementerio de San Justo en Madrid.
África, ¿cómo era Maika? Maika era una persona muy alegre, muy divertida, muy sociable. Tenía amigos en todos los rincones de España. Era una persona encantadora, muy comunicativa. De hecho, yo siempre decía que se comunicaba más con mi madre que yo, porque yo si tenía un problema con mi pareja o algo, pues no se lo contaba tanto. Pero ella sí era una persona muy sociable, muy alegre, muy generosa, muy espontánea. ¿Ha descubierto ahora algunos aspectos del carácter de su hermana que desconociera? Lo que he descubierto es que nos quiso ocultar muchas cosas por no hacernos sufrir. Eso sí lo he descubierto. Ahora yo tenía muchas sospechas. ¿Ella era una persona de un carácter dulce? Sí, muy dulce, muy dulce. Y ahora he descubierto que sí, nos comunicaba cosas, pero que había mucho detrás que se callaba precisamente por no preocupar a la familia. Vamos a ver enseguida unas imágenes de un vídeo doméstico. Bueno, ahí estamos viendo a la madre de Maika y también de África y una fotografía que sostiene en sus manos de Maika. Son imágenes terribles porque están revelando pues, la posición absolutamente desesperada de una familia y, como digo, ese vídeo doméstico en el que aparece Maika junto a su compañero sentimental, el que hoy se debate en medio de estas sospechas de poder haber participado en su muerte. Decía hace un momento, si Maika es posible que se hubiera callado un montón de cosas con el fin de no hacer daño a su familia, a ustedes. Sí, yo creo que ella quitaba importancia, más que callarse quitaba importancia, porque o sea, los hechos estaban y los hechos eran que ella volvía a casa, que volvía a casa continuamente, cogía sus cosas y se volvía a casa. Y vamos, así lo han testificado sus amigas, incluso hay una vecina que la ve un día con todas las cajas. Entonces ella se volvía y sabía que tenía el apoyo de su familia para todo, o sea, lo hacía sin ningún tipo de problema. Lo curioso era cuando luego volvía. Eso Vamos era lo que... a saber inmediatamente cosas importantes de la escena del crimen. Señor Sáenz de Bremont, ¿es cierto que estaba la ropa de Maika preparada, empaquetada, para llevársela del domicilio en el que sucedieron los hechos? Sí, sí, es absolutamente cierto. De hecho, precisamente lo primero que choca o que no encaja es la historia que él cuenta respecto de los hechos. Hay que tener en cuenta que él en la declaración que presta en el juzgado esa misma noche lo que refiere es que están ambos dos en casa después de que él haya ido a buscarla ahí al colegio donde ella trabaja, que en un primer momento además están muy bien, esto él mismo lo manifiesta, y que a raíz de una discusión, que a raíz de una cuestión no trascendental, es decir, relacionada precisamente con esa visita que tenían concertada con el suegro de África y de Maika, surge una discusión y que a raíz de surgir esa discusión él le reprocha a ella el haber mentido y a raíz de reprocharle a ella haber mentido le dice que está harto de sus mentiras, que coja sus cosas y que se marche de casa. Él, por lo tanto, no refiere ni un gran drama que haya tenido lugar, ni una situación especialmente o muy tensa, en absoluto. Él explica que a raíz precisamente de reprocharle que ella le ha mentido, que él considera que ella le ha mentido, le dice que coja sus cosas y que se marche de casa. Señor Sáenz de Bremont, permítame porque vamos a situarnos para saber qué terreno pisamos. ¿De qué forma actúa un suicida, por su experiencia? Hombre, indudablemente un suicida normalmente ya ha dejado avisos de... Normalmente un suicida ya ha dejado avisos de su tendencia. Es decir, en la mayor parte de los casos en los que se ha producido efectivamente un suicidio, estas personas suelen tener un carácter muy característico, suelen ser personas que padecen lógicamente un trastorno o trastornos depresivos, son personas que dentro de su ambiente, en su entorno, pues ya de alguna forma han manifestado una determinada forma de ser. Y, por lo tanto, cuando finalmente se produce ese suicidio, en muchos de estos casos, digo muchos, indudablemente siempre hay alguna excepción, pero no sorprende la culminación de ese proceso. ¿Existe alguna concomitancia con el comportamiento de Maika? En absoluto. Como acaba de narrar África, otra de las cosas que llama mucho la atención es que precisamente lo que sí que queda acreditado por todas y cada una de las declaraciones que están prestando todas las personas próximas a esta pareja es el de que quien sí que por el contrario había amenazado con suicidarse en más de una ocasión es él, porque es ella la que en diversas ocasiones quiere romper la relación y de hecho llega a romper la relación.
Y en esas ocasiones en las que ella o bien anuncia que va a romper la relación o bien efectivamente rompe la relación, una de las armas que él utiliza para conseguir que ella vuelva es la amenaza del suicidio, hasta el punto de llegar en una ocasión, como han referido algunas personas, a sacar un arma y ponérsela en la sien amenazándose de pegar un tiro. Con lo que además se da la circunstancia que no es la primera vez que en esa pareja se produce, dentro de una discusión, charla o llámesele como se quiera, la exhibición y utilización de un arma. Le voy a preguntar, don Jaime, por la importancia que se ha resaltado en muchos medios de que el cadáver apareciera frente a un espejo. Bueno, me alegro mucho que me haga esa pregunta, porque esto es una noticia que además yo me gustaría, aunque tengo mis sospechas, saber de dónde salió, cuál fue el origen de la misma. Porque desde luego no salió ni de la familia ni desde luego del juzgado, indudablemente solamente puede haber salido de determinados ámbitos de la investigación. Lo del espejo podría tener un significado especial si efectivamente eso fuera un espejo colgado en una pared y entonces dices, bueno, la persona que no se sabe si se ha pegado un tiro o no, el tiro se lo ha pegado delante de un espejo, por lo tanto ha acudido delante de un espejo, o en su caso le han pegado un tiro delante del espejo. Es decir, y entonces quizás ahí eso tiene que ver con aquello que dicen los psicólogos del momento en que un suicida está pensando en suicidarse. Bueno, hay que tener en cuenta que aquí los hechos se desarrollan en el dormitorio al que ella acude para recoger sus cosas, y no olvidemos que todas sus cosas están recogidas en el momento de producirse el disparo. Y en ese dormitorio, tanto la pared que sirve de cabecero de la cama como la pared que está enfrente de esa primera a los pies de la cama, ambos dos son un espejo, con lo cual en cualquier caso, cualquier cosa que sucediera en esa habitación siempre necesariamente tendría lugar delante de un espejo. Eso entonces a mí me llama la atención... En entredicho por completo, Hombre, la relación que podía haber entre un espejo y un suicida. Por supuesto, y además no solamente eso, sino que incluso cuestiona el por qué se filtra esa noticia a los días de haberse producido la inspección ocular, porque los funcionarios que llevan a cabo ahí la inspección ocular en el lugar en el que suceden los hechos necesariamente ven tanto un espejo en la pared como otro espejo en la pared, y ven que cualquier cosa tiene necesariamente que acaecer entre esos dos espejos. Entonces, ¿por qué 2 o 3 días después, como si fuera una nueva noticia, se filtra a los medios de comunicación que ahora la investigación considera que el hecho de que el disparo haya sido delante de un espejo puede avalar la tesis de suicidio? Creo que es una filtración interesada y, desde luego, manipuladora en cuanto a la realidad de los hechos. Es un dato verdaderamente escalofriante. África, ¿por qué hubo, cómo podría explicarse desde el punto de vista de la familia, esa violenta reacción popular? Bueno, a nosotros fue a los primeros que nos llamó la atención, porque cuando yo llegué después ya estaba mi familia allí, pero cuando llegaron mis padres, los vecinos de Vallecas ya estaban allí culpándole a él. Sí que es cierto que aunque la pareja era poco conocida, pues habían oído muchas veces discusiones, habían oído cómo él gritaba, sobre todo él. Una señora comenta que le debió decir mi hermana en una ocasión que te va a oír todo el mundo, y él se puso a chillar, que me oigan, que no me importa. Es que se me ha ido... Y otra vecina también ve cómo mi hermana había roto la relación, que tenía sus cosas en el portal y se marchaba. Entonces, son pequeños datos, pero que a la gente puede... África, vamos a apoyar esto que está usted diciendo con unas imágenes que tenemos que son suficientemente ilustrativas, porque en cuanto a la noticia de la muerte de Maika llega a la calle, hay una reacción popular que habría que estudiar mucho más a fondo. Vamos a ver estas imágenes. No te puedo decir nada. Han matado a mi hermana. Han matado a mi hermana. Han matado. Y no había policía estatal. ¡Mira, aquí está! Hay una tía ahí en el suelo que le ha pegado un gordazo a los maderos. ¡Ves a grabarla! ¡Los hijos de puta! Familiares, vecinos, amigos que reaccionan de una forma espontánea, se oyen ahí una serie de gritos e insultos, y todo esto va dirigido contra el novio de su hermana. África, ¿usted cree que esa reacción popular está
debidamente fundamentada, que hay conocimiento suficiente por parte de esas personas para tener ya una idea clara de lo que pasó? Hombre, en un principio hay menos datos, porque en un principio son los vecinos, que digo yo, que actúan por lo que saben. Lo que pasa es que luego la gente muchas veces pues no quiere decir todo, tiene miedo a hacer declaraciones, es gente mayor. Y luego hay una segunda parte, y es claro, cuando llega mi familia, evidentemente, cuando mi madre llega destrozada, llega pidiéndole al policía que está en la puerta que por favor la deje subir, se arrodilló ante él diciendo que dejara subir a ver a su hija. Y entonces la actuación de la policía, que yo no tengo nada en contra, por supuesto, pues es muy fría. No, aquí no puede subir nadie, aquí no puede subir nadie. Entonces yo creo que eso calienta también el ánimo a la gente que está viendo a una familia destrozada y que, no sé, que no hay una palabra de consuelo, que no hay simplemente frialdad. Ante esa situación de estar exigiendo la justicia y el conocimiento de los hechos, la policía ha iniciado una investigación que, como decíamos antes, se prevé larga y dificultosa. Pero, ¿qué ha descubierto la investigación policial? Vamos a saberlo enseguida con ayuda de nuestros invitados. No se retiren, porque los datos son muy interesantes. Enseguida volvemos. De una forma extraña, digamos que casual, la familia se entera de que Maika ha muerto de un disparo en la cabeza. Quien comunica la noticia es hoy la persona objeto de todas las sospechas que van creciendo a medida que se complica la investigación y que son más extrañas las cosas que se van descubriendo. Pero, ¿qué ha descubierto realmente la investigación policial? Señor Sáenz de Bremont, la policía, ¿qué puede ofrecer a día de hoy sobre la investigación de la muerte de Maika? Bueno, en primer lugar hay que señalar que están todavía pendientes de llevarse a cabo o de finalizarse determinadas pruebas de tipo técnico-científico que esperemos que arrojen más luz sobre lo sucedido, pero en cualquier caso sí es importante resaltar una serie de cuestiones. En primer lugar, por desgracia, el arma con la que se efectúa el disparo es movida de su sitio por los primeros funcionarios policiales que llegan al lugar de los hechos, cosa que jamás se debe hacer. Movida quiere decir que incluso sale de la habitación donde sucedió el disparo. Sí, e incluso hay un testigo que la ve bajar la escalera en manos de un funcionario. Lo que describen los funcionarios cuando son preguntados por este extremo, lo que describen los primeros funcionarios policiales que llegan, es el de que ellos sacan de la habitación el arma, la ponen en una bolsa
y la dejan en el salón. Efectivamente, luego además hay un vecino que en un programa, vamos, que en un vídeo filmado en el momento en que todo sucede y en el lugar ahí de los hechos, en la calle, pues dice haber visto cómo un funcionario de policía bajaba esa bolsa, ese arma. Y que hay otro funcionario de policía que obliga a que ese arma retorne al lugar donde nunca debió salir. Dos armas, porque hay que tener en cuenta que el arma con la que se produce el disparo no es el arma reglamentaria de este funcionario. El arma reglamentaria que él tiene es otra y este es un arma adicional que él además pues, ha adquirido y que tiene, y con la que se produce el disparo, insisto, no es con el arma reglamentaria. Pero no solamente eso, sino que además también pues no se puede llevar con las debidas garantías, con ninguna garantía, diría yo, lo de la prueba sobre residuos de disparo en la medida en la que se ha lavado las manos, no se puede investigar sobre si hay restos de pólvora en la ropa porque también se ha lavado la ropa, y una de las cosas que se está investigando es el hecho de que desde que se produce el disparo, que incluso es necesario todavía que se determine lo más exactamente posible hasta que llegan los primeros funcionarios de policía, transcurre un tiempo indeterminado en el cual pues él tiene una serie de conversaciones telefónicas. Indeterminado, pueden ser minutos, puede llegar a la media hora, pueden ser 3/4 de hora. Desde luego no son minutos, yo ahora mismo no puedo determinarlo, no son ni muchísimo menos minutos, rondará pues los 3/4 de hora a la hora, y durante ese tiempo él además mantiene es un tiempo que podemos denominar, sin temor a equivocarnos, largo. Largo, un tiempo largo. Se pueden hacer muchísimas cosas. Un tiempo largo, durante el cual además él mantiene toda una serie de conversaciones telefónicas. Un tiempo, perdone, señor Saint-Debremont, muy sospechoso cuando ha sucedido una muerte y cuando hay un funcionario que sabe lo que hay que hacer cuando alguien ha recibido una herida tan grave como es en este caso. Indudablemente. Y algo importante, retomemos, ¿qué dice él que pasó? ¿Él estaba en la misma habitación donde Maika en el momento en que suena el disparo? No, él dice que la discusión la tienen en otra habitación a raíz de que él le diga que coja sus cosas y se marche de casa, que Maika se levanta y lógicamente acude al dormitorio, que es el lugar en cuyo armario pues, están todas las cosas de Maika. Y que entonces él, al cabo de un tiempo, entra en el dormitorio, momento en el que ve a Maika con una pistola en la cabeza y entonces que Maika se pega un tiro. Esto es lo que él narra. Insisto. ¿Él la ve? Él la ve cómo se pega un tiro. Lo que él explica es que él la ve cómo se pega un tiro. Además, incluso dice en su declaración que cuando suena el disparo que él creía que había disparado al aire, es decir, una serie de cosas que realmente cuesta mucho comprender. Porque además cuesta comprender incluso en el supuesto de que por un misterio, es decir, porque, insisto, hay una serie de antecedentes contrastados respecto de cuáles eran los antecedentes anímicos tanto de uno y de otro en esa pareja y en la relación de pareja. Es decir, vamos a admitir la hipótesis de que por lo que fuera en un momento determinado, pues Maika realmente pues, piense o se plantee pegarse un tiro, recoge primero todas sus cosas, las guarda todas ellas como efectivamente estaban en las bolsas, porque estaban todas las cosas de Maika ya perfectamente guardadas en las bolsas. Es decir, y a su vez, insisto, desde que se produce el disparo, también llama la atención, por ejemplo, y este es un dato que creo que no se conoce, él dice haber llamado primero a la policía, pero que como la policía comunica, llama a la Guardia Civil. ¿Por qué llama a la Guardia Civil? Y no deja de ser extraño, además, que llame a la Guardia Civil. ¿Quiénes son los que primero acuden al funcionarios, a los primeros que acuden al lugar de los hechos son dos funcionarios de policía de un coche patrulla Z que a través de la emisora central del 091 escuchan que se ha dado cuenta... ¿Había llamado a la Guardia Civil? Sí, pero a su vez, después de llamar a la Guardia Civil, llama también a la policía. Pero después de haber llamado a la Guardia Civil. Indudablemente también se está investigando el por qué llama él a la Guardia Civil y concretamente qué es lo que dice la Guardia Civil. Y sobre el tema de la Guardia Civil, si usted me permite, también quiero señalar un dato que incluso también es significativo en otros sentidos. Él en dos ocasiones, no en una, en dos ocasiones llega a estrellar dos vehículos yendo con Maika. Cuando digo llega a estrellar, no es que tengan dos accidentes. La última de las cuales, por ejemplo, es en una recta y con un vehículo todoterreno, en donde hay testigos que ven las rodadas de la frenada y no se explican cómo pudo llegar a volcar ese vehículo. Maika, de hecho, en el momento en que muere, todavía lleva el collarín provocado por ese último accidente, entre comillas, que ha tenido lugar. Bien, en ese... Lo que prueba un carácter, al menos, intemperante. Pues desde luego, desde luego. Y además, en ese día en que tiene lugar ese suceso con el vehículo todoterreno, él también llama a la Guardia Civil.
¿Por qué llama a la Guardia Civil continuamente? Hay que tener en cuenta que es un funcionario, insisto, especializado, es un funcionario, además, es un simulador Pero profesional. sobre todo, señor Sáenz de Bremont, muy extraño el hecho de que alguien acostumbrado a buscar auxilio cuando ocurre algo como un disparo, en este momento no llamara primero, antes que nadie, una ambulancia ante la gravedad y que además dejara transcurrir ese tiempo que podía haber sido en un momento determinado vital. Efectivamente, y además incluso, si me permite, yo añadiría el hecho de que habiendo transcurrido ya un tiempo indeterminado todavía, pero en cualquier caso un cierto tiempo ya desde que se produce el disparo y con Maika indudablemente muerta, cuando llegan los primeros funcionarios de policía, esos dos miembros de un coche patrulla, él pues se pone a intentar reanimar a Maika y les pregunta a los funcionarios de policía que si han llamado ellos al SAMUR y que si no, que por favor que le llamen al SAMUR. Es decir, realmente como que encajan bastante. Bueno, esto de verdad de que el hecho se produjera con la pistola de un policía llama muchísimo la atención y también, desde luego, no solo en el interior de la indagación policial y judicial, sino fuera. Vamos a escuchar lo que opina el cuñado de la víctima. ¿Cómo se puede un policía nacional ir al trabajo sin su arma, que es su herramienta de trabajo, y la deja en su casa con el cargador puesto a disposición de todo el que entre en su casa? ¿Y si entra un ladrón o entra un niño? El marido de África, su marido, ¿usted está de acuerdo con él? Sí. Porque considera que la pistola de un policía no se puede dejar cargada y mucho menos a disposición de alguien que en un momento determinado puede hacer mal uso de ella. Sí, porque ¿Y las explicaciones a usted no le convencen con respecto a que esa pistola estuviera tan accesible? No, además es que hay una cosa que yo no entiendo. Él llevaba ya un periodo más largo de lo habitual en el País Vasco y entonces había venido unos días de vacaciones, es decir, él no estaba trabajando. Entonces yo no entiendo por qué tiene el arma cargada, o sea, no lo entiendo. ¿Usted cree, África, que el hecho de que se trate de un policía dificulta de alguna manera la indagatoria? Hombre, yo confío en que la investigación siga adelante y sea efectiva. Lo que pasa es que sí, efectivamente, el hecho de ser un policía, un profesional en esa materia, dificulta mucho el tema. Yo creo que si hubiera sido un ciudadano normal y corriente, no prevé ni sabe cómo borrar huellas, pero es que él es su trabajo, y no solo es que él es un actor, o sea, él es una persona que lo que tiene que hacer es evitar que nadie sospeche de él, o sea, él se dedica a actuar, es un actor. ¿Por qué dice usted esto? Porque él está en continuo trato con las bandas terroristas con el fin de introducirse en ellas, sí, descubrir a las personas que trabajan para el terrorismo, y eso le obliga a determinado papel, a determinado rol, a actuar. Sí, lo que pasa es que yo ahí pues no me voy a meter porque no sé... No, pero su abogado, Sáenz de Bremont, estaba hace un momento apuntando esa misma situación. Sí, Él es un simulador, decía usted, profesional. Sí, sí, indudablemente. Hacerse pasar por otro, sí, que no es... está claro, es decir, su trabajo, con independencia de que evidentemente por cuestiones de seguridad no procede tampoco dar detalles al respecto, pero su trabajo conlleva la necesidad de poder simular y muy bien. El hecho de que esto sea así indica que es una persona escogida especialmente por tener esa habilidad. Y además añadiría una cosa, es decir, esa simulación también se produce con respecto a tanto a los amigos de Maika como a la familia de Maika. Es decir, una de las cosas cuando África, por ejemplo, nos narraba de que ella ahora ha tenido conocimiento de cosas de las que no tenía conocimiento antes, a mí no me extraña en absoluto. Es decir, de lo que yo puedo deducir en cuanto a las declaraciones prestadas por todas las personas del entorno de Maika, siempre los episodios de malos tratos o las cuestiones que podían ser perjudiciales para su imagen tienen lugar siempre en la intimidad. Sin embargo, frente a los amigos, él en absoluto le monta ningún número públicamente, no hay episodios de malos tratos delante de nadie. Es decir, él se cuida muy mucho de actuar continua y constantemente. Usted, don Jaime, por todo lo que lleva actuado, ¿tiene la impresión, ha detectado que se trata de tapar algo? Yo lo que sí que puedo afirmar categóricamente es el de que su historia, y por lo tanto me refiero estrictamente a la historia que él cuenta en la declaración que prestó ante el juzgado, yo no me la creo. Y eso lo afirmo categóricamente. Y por muchísimas razones hay toda una serie de cosas que no cuadran y espero que con la investigación en marcha pues pueda llegar a esclarecerse los hechos completamente, ¿no?
¿Qué cosas se podrían haber alterado en la escena del disparo? ¿Mover la pistola de lugar? Hombre, ¿Para ponerla donde más convenga? No, por ejemplo? indudablemente hay que tener en cuenta eso, que duda cabe que... No decimos que se haya hecho, no, sino por supuesto, cosas que se podrían haber hecho. Hipotéticamente Mover hablando... la pistola porque pueda convenir... Hipotéticamente hablando, entre 4 paredes y contando con tiempo suficiente, y no es necesario ni siquiera tener 1 hora. Yo decía que de un cuarto de hora sobran 5 minutos, y sobre todo si es un profesional el que hipotéticamente hace o hubiera hecho eso. Es decir, entre 4 paredes se puede falsear todo, es decir, se puede pues desde mover el arma hasta hacer que en sitios que no tienen residuos de disparo hayan residuos de disparo. Se puede limpiar si hace falta. Mover el cuerpo del lugar en el que está. Indudablemente se puede hacer, manchar aquello que no está manchado, limpiar aquello que está manchado. Disimular si ha habido algún rastro de lucha. Entre cuatro paredes, teniendo tiempo y esto, sabiendo... Señor Sandebremont, será más fácil, indudablemente, para quien está acostumbrado, por su experiencia y su profesión, a investigar un crimen que para un ciudadano normal. Qué duda cabe. Una persona que no tenga determinados conocimientos, si hiciera ese tipo de cosas, pues hay más posibilidades de que se equivoque o de que no haga bien parte de esas cosas. Alguien que sí que sabe lo que hay que hacer, en ese hipotético caso, pues indudablemente haría bien las cosas de cara a que no haya nada que no encaje en... Las sospechas se acumulan de forma abrumadora. Una detrás de otra y en cada uno de los apartados que se va investigando. Para quien no hay duda, para quienes no tienen duda de lo que pasó, están entre esos primeros ciudadanos que acusan la familia de Maika, su madre especialmente, su madre que no se explica cómo se llamó antes un médico, cómo pasó tanto tiempo entre el disparo y que acudiera alguien a ver qué pasaba. En fin, vamos a escucharla a ella y también a África, que está aquí con nosotros, junto a su madre, lo que dicen en los primeros momentos después del drama. ¿Por qué tuvo tanto tiempo? Sí que no nos llamó, que fui yo la que llamó, porque no fue capaz de llamarnos, ni a sus hermanos que estaban aquí, ni a ninguno de la familia. No sé si llamaría a algún médico, no lo sé tampoco. ¿Por qué tuvo tanto tiempo? ¿Qué estuvo haciendo? Mi hermana ha sido asesinada por un policía nacional con una pistola reglamentaria que se llama Ángel Andrés Ferreiro, policía nacional. Y la policía le quiere cubrir los hechos. Mira a mi hija, Ángel. Mírala con tus ojos de criminal. Mírala con tus ojos de criminal, Ángel. ¿Qué le dices a mi hija? La madre sin voz, absolutamente desesperada, intentando que la gente escuche lo que tiene que decir, lo que siente en su corazón. Y África, que está aquí con nosotros, la hermana de Maika también, con mucho coraje, muy valiente, diciendo lo que en ese momento verdaderamente piensa. África, ¿está usted bajo una gran tensión en ese momento? Sí, bajo una gran tensión y una gran impotencia. Y bueno, pues en ese momento lo único que se me ocurrió es que todo el mundo supiera quién pienso, y lo pienso firmemente, ha asesinado a mi hermana. Ha tenido usted momentos, por lo menos yo lo que he podido ver, de una gran serenidad y de una gran capacidad de comunicar lo que estaba usted pensando y lo que creía que era lo mejor para que no quede sin descubrir lo que pasó con su hermana. ¿Usted cree que la pareja, Ángel y Maika, se querían? Yo pienso que en un primer momento mi hermana sí se pudo ilusionar con él, en un primer momento, pero luego últimamente yo creo que no. Yo creo que ella estaba amenazada, o estábamos amenazados la familia, porque nos sorprendía, porque es que yo insisto mucho en eso, es que nos sorprendía muchísimo en que sus decisiones no tenían nada que ver con lo que luego hacía. Entonces, y él desde luego, pues yo creo que no la quería tener a su lado, quería separarla de todos sus amigos. Muchas veces sin hablar, una pareja deja rastro, deja huella de su comportamiento. ¿Qué imagen tenía la pareja de su hermana y de Ángel? Pues él siempre decía, a lo mejor iban a mi casa una tarde, y yo les decía, ¿os quedáis a cenar? Y él, no, tú ya sabes que manda tu hermana, que yo no mando nada, que yo no mando nada. Entonces a mí me sorprendía que mi hermana, pues que siempre nos apetecía estar juntas, y sobre todo en este último periodo que nos hemos visto menos por el nacimiento del niño, porque ella tenía una jornada laboral completa, porque no estábamos trabajando en el mismo sitio, me sorprendía que le decía a él, no Ángel, no, nos vamos, ¿no? Nos vamos, ¿no? Así como con cierta inquietud. Y él decía, no, tú verás lo que tú quieras. Y finalmente se iban. A mí eso me llamaba la atención,
¿Usted cree que ella quería dejarle en los Sí, sí, últimos sí, tiempos? sí, por supuesto, pero es que en los ¿Abandonarlo últimos... para siempre? Sí. Él llegaba siempre diciendo, esta vez es la definitiva, mamá, es la definitiva, ya se acabó, me he traído mis cosas y esta vez es la definitiva. Señor Saint-Evremont, que quería usted intervenir. Sí, no, si me permite, porque hay un dato que yo creo que tiene una especial significación en un sentido y en otro. 4 días antes de que sucedan los hechos, Maika se ve con una amiga de la facultad, distinta por tanto de las amigas suyas de toda la vida y distinta también del círculo de personas que trabajaban con ella. Porque es decir, también es importante señalar que lo que hemos narrado no lo narra su entorno habitual, que en estos momentos pues era el del colegio, es decir, lo narran tanto sus antiguas amigas, las amigas o las personas que trabajaban con ella e incluso personas como esta a la que me refiero, que la conocían de la época en la que ella trabajaba en la facultad. Entornos, el uno y el otro, o los tres de los mismos, que no tenían relación entre ellos. Pero como digo, 4 días antes ella ve a una amiga o a una examiga o amiga a la que no veía desde hace tiempo ahí de la facultad, tiene la posibilidad de un trabajo, le presenta un currículum, con todo lo que eso implica, de ilusión, de futuro, etcétera, porque el marido de esta chica, una amiga suya de la facultad, pues iba a abrir una clínica y le ofrece esa posibilidad y ella acude al domicilio de ellos, les presenta un currículum, poco más o menos que queda apalabrado el que cuando ella termine su contrato ahí en el colegio, pues entonces pues, se pondrá a trabajar en la clínica y le dice a esta amiga que ella no está enamorada de Ángel, porque la amiga lógicamente le pregunta, y ella le dice que no está enamorada de Ángel, que sabe que no es el hombre de su vida, que sabe que le va a dejar, eso sí, que está esperando que surja una oportunidad para dejarle sin que haya problemas con su familia. Es decir, creo que es absolutamente descriptivo lo que Maika le dice a esta chica Importante. 4 días antes de que sucedan los hechos. ¿A usted le consta que Maika sufriera malos tratos? Hay ya más de un testimonio, lógicamente indirecto, porque el testimonio directo, el único que podría existir es el de Maika y desgraciadamente pues no nos lo puede prestar. Pero hay amigas suyas que han ya declarado que Maika les refiere a haber sido objeto de malos tratos y también en ese sentido al que yo me refería, de una actitud fría, calculadora, simuladora. Creo que no es casual el hecho de que todos y cada uno de los episodios de malos tratos que son referidos por Maika tienen siempre lugar fuera de Madrid y aprovechando que Maika está durante un tiempo fuera de Madrid en compañía de esta persona. Es decir, por lo tanto, eso implica que cuando Maika vuelve ya ha transcurrido un tiempo desde que ha sido objeto de ese episodio concreto de malos tratos. Y claro, llama la atención que siempre sea así, es decir, que no, los malos tratos de los que tenemos noticia no han tenido lugar aquí en Madrid, han tenido lugar siempre en lugares fuera de Madrid y aprovechando estancias de Maika ¿Usted cree fuera que de podrían Madrid. ser malos tratos también físicos o solo psicológicos? No, tenemos noticia de malos tratos físicos. Ella, por ejemplo, cuenta una de sus amigas que en Barcelona en una ocasión ella acude, tiene incluso que ser atendida por un médico al que le da la excusa de que las lesiones que presenta en la boca pues se deben al tubo de buceo y que el médico le dice que no se lo cree, que le cuente otra historia porque que eso no es así y que ella evidentemente para evitar el correspondiente parte judicial de asistencia facultativa pues mantiene la historia y todo esto se lo narra una amiga después, tiempo después cuando vuelve de esa estancia en Barcelona. Es decir, por lo tanto hay malos tratos físicos de los que tenemos noticia y desde luego malos tratos psíquicos. También, por ejemplo, existen referencias a que Ángel la tiene encerrada bajo llave en ese domicilio en el que luego suceden estos hechos. Con lo cual, realmente, que a una persona a la que se le diga que se marche de un domicilio cuando esa persona una y otra vez se ha marchado de ese domicilio o ha dicho que se quería marchar e incluso ha llegado a estar encerrada bajo llave en ese domicilio, que porque se le diga que se marche de ese domicilio se pegue un tiro, pues es que llama mucho la atención, ¿no? Los malos tratos son una auténtica catástrofe nacional en los días que vivimos. Por eso es importante escuchar todo lo que tenga que ver en este punto, el suceso que estamos hablando aquí, con efectivamente esa violencia continuada contra la mujer. Vamos a escuchar por eso a la directora del Instituto de la Mujer, Asunción Miura, que nos recuerda que nadie puede tomarse, desde luego, la justicia por la mano y que la violencia mala venga de donde venga. Vamos a escucharla.
Nadie se puede tomar la justicia por su mano. Entonces lo que tenemos es que tener confianza en la justicia. Si en algún momento la justicia no responde o no es, las leyes no son adecuadas, habrá que pedir el cambio de las leyes, pero tenemos que tener muy claro que la violencia siempre es rechazable, venga donde provenga. Mucha gente expectante porque estamos ante un misterio de manual, de los que podría darse en cualquier novela de misterio, de Agatha Christie, de Hércules Poirot, desgraciadamente, porque la verdad y la realidad supera mucho a la ficción. Don Jaime Sáenz de Bremont, ¿usted cree que el hecho de que el sospechoso sea un policía podría dificultar judicialmente la indagación? Bueno, en primer lugar hay que señalar que al día de hoy ni siquiera es sospechoso judicialmente hablando. Judicialmente hablando no, pero en la calle, y no se puede negar. No, qué duda cabe, qué duda cabe. Hay una convicción a la cual, y es lógico que se plantee aquí, desde luego confiamos en la justicia y en lo que los jueces tengan que hacer, claramente una convicción de que ha tenido que ver mucho más de lo que aparenta en esta muerte. No, indudablemente, y además nosotros hemos solicitado, precisamente el otro día en el que él estaba citado a declarar como testigo, solicitamos la suspensión de la declaración en la medida en la que creemos que como tiene que declarar es como imputado. Luego hay una cosa importante que debemos señalar aquí. Cuando después de esta manifestación pública que hemos visto y estas imágenes verdaderamente violentas en contra del individuo al que todo el mundo señala, han ido a buscar a determinados vecinos para que declaren, ha habido gente que no ha querido dar la cara. Eso es un fenómeno que también se ha producido. Sí, y desgraciadamente no es un fenómeno raro o no es un fenómeno que no se haya producido en otras ocasiones. Yo tengo experiencia de otros casos en los que también, por desgracia, cuando hemos intentado localizar a personas que en un primer momento y espontáneamente delante de una cámara, porque hayan acudido los periodistas, pues han manifestado haber visto o oído cualquier cosa, cuando se les localiza y se les solicita que eso mismo lo declaren ante el juzgado, pues te dicen que no quieren declarar. Hay un miedo a las complicaciones. Sí, hay un miedo a las complicaciones. Incluso y yo creo, burocráticas que trae la justicia. Sí, y en este caso, sumado además al hecho de que esta persona es funcionario de policía. Si este es un fenómeno que ya se produce habitualmente, en este caso ese fenómeno se ve agrandado por el hecho, por la circunstancia de ser el funcionario de policía. Yo he denotado auténtico miedo en las personas a las que yo me he dirigido de cara a saber si... Para usted, Maika, ¿suicidio o asesinato? Para mí, desde luego, suicidio no. Y indudablemente pienso que hay incluso otras alternativas. Yo no digo que no haya sido un asesinato, pero hay que tener en cuenta que puede haber sido un homicidio, no un asesinato, que hay otras, puede haber, en fin, hay muchas posibilidades, pero desde luego, insisto, suicidio y de la forma en que él narra que se han producido los hechos, para mí eso no ha sucedido así. Claramente. Jaime Sáenz de Bremont, África, la hermana de Maika, nos han contado aquí lo que piensan de este silogismo extraño que ha llevado a una serie de personas a manifestarse en la calle, a veces con violencia, y que han concienciado a una gran cantidad de la opinión, de la parte de la opinión pública, que se manifiesta como deseosa de saber el final de esto que se ha planteado como, en principio, un misterio muy difícil de aclarar. Tenemos que dejar que la justicia funcione, determine, que los jueces hablen y por lo tanto hasta el final no sabremos realmente, hasta que la justicia lo diga, qué es lo que ha pasado. Pero vaya, de momento por delante, la preocupación porque nadie pueda escapar libremente si realmente lleva a cometer una muerte y es capaz de disfrazarla. Esto han sido las claves del crimen hoy. Les espero la próxima semana con un nuevo e interesante caso aquí, en su programa. Muchas gracias.